presidente. Aquí no se puede hacer solo una observación. Aquí es un poco complicado hacer comparaciones porque al final de cuentas no hubo la misma cantidad de candidaturas, ¿verdad? Entonces no se puede decir en el 2015 hubo mayor cantidad, en el 2011 hubo menos o viceversa, pero sí se pueden hacer algunas observaciones y algunos elementos que resultan ser curiosos. Por ejemplo, ven ustedes dónde es donde mayor se diferencia la cantidad de candidaturas en diputaciones distritales y corporaciones municipales. Vuelvo a lo mismo, poder local, señores. La relación entre el alcalde, su corporación y la comunidad, eso es fundamental. Por un lado. Por otro lado, poder local también es el espacio en donde la ciudadanía puede incidir de mayor manera. Consejos de desarrollo, es de repensarlos, es de utilizar ese mecanismo, porque es importantísimo. ¿Qué sucede en 2015? 2 candidaturas de mujeres y de hombres 12. Para vicepresidente no hubo ninguna, todas fue ocupada por hombres. Pasémonos rápidamente a corporaciones municipales. Se marca de nueva cuenta una diferencia, es decir, se repiten algunos patrones, ¿cierto? Y se repiten algunos patrones, y esto es importante y es ventajoso para nosotros porque entonces nos damos cuenta de por dónde podemos entonces nosotros actuar. Pasemos a la siguiente. Partidos políticos sancionados por realizar campaña electoral. Aquí paso rápidamente. El cuadro lo que refleja son las sanciones y es lo que yo les decía. Las sanciones que impuso el Tribunal Supremo Electoral tanto en 2014 y 2015 por campaña anticipada. Eso fue uno de los paradigmas. ¿Sí? ¿Podés regresar a la lámina? Claro. Hay una diferencia también en las mujeres. En 2015 participaron más mujeres que en 2014, aunque haya disparidad de la cantidad de postulaciones. Sí. Cierto, buena observación, muchas gracias. En el 2015, 4.551 y en el 2011, 4.304. Claro que no es suficiente, pero sí es importante. Muchas gracias por la observación. Las sanciones que se aplicaron, paso rápidamente. Gastos de campaña electoral por partidos políticos, era lo que yo les mencionaba. Este paradigma, el que se rompe de que quien más invierte no es necesariamente el que va a ganar, pero se rompe un paradigma únicamente en una sociedad donde ya estaba, quizá no completamente despertada, pero tampoco completamente anestesiada. Ojo con eso, paradigmas que se rompen en una sociedad que está comenzando a activarse. Partidos políticos sancionados por el TSE, paso rápidamente esta tabla, insisto en nueva cuenta, las sanciones que se aplicaron, la reducción del techo de campaña que se le impuso, que no fue suficiente, pero fue necesario, que se impuso, que se sancionó, que posiblemente faltaron mayores controles, pero se sienta un precedente. Eso es importantísimo ustedes, porque entonces ¿qué va a suceder ustedes en el proceso electoral de 2019? ¿Qué es lo que le van a exigir al Tribunal Supremo Electoral? Que sancione cuando haya que sancionar. ¿Qué es lo que le van a exigir? O a ver, ¿qué molestia van a reflejar ustedes cuando venga el Tribunal Supremo Electoral y le imponga $125 a un partido político? Si viene de imponer sanciones ejemplares. Insisto, todo eso sienta precedente, pero no da cuenta, sienta precedente en una sociedad que ya está activándose. Me quiero detener en este cuadro. Cuadro número 7. Indicadores de los ODM, ODS y CATUN 2032. Cubiertos por las plataformas programáticas de los partidos políticos. ¿Qué es lo que explica o lo que refleja este cuadro? En su momento nosotros identificamos los 8 indicadores de los ODM, identificamos los 17 indicadores de los ODS y los 34 indicadores de CATUN 2032. 3 rutas por las cuales se puede iniciar un camino hacia construir mayor y mejor gobernabilidad, construir un estado más sólido. En su momento nosotros lo hicimos cuando no era septiembre, cuando los ODM todavía estaban en vigencia. Ahora tenemos que poner la mirada en los ODS. Tenemos 15 años. Tenemos que poner la mirada en CATUN 32.
Son rutas a través de las cuales los partidos políticos pueden, entre otras cosas, construir iniciativas de leyes que el gobierno de turno puede dirigir, que la ciudadanía puede exigir. En fin, podríamos hacer una lista de actores por los cuales nosotros podríamos tener una ruta de acción. Solo termino esto y le doy la palabra. ¿Qué es lo que demuestra este entonces? Me voy al total de indicadores. En total fueron 59. 3 políticas de Estado, si lo queremos llamar así, un poco ambicioso. La UNE cubrió la totalidad. Líder cubre 57. WINAC-URNG 56. Creo Unionista 50. Me voy con Encuentro por Guatemala 49. Todos 36. Fuerza 33. Y FCN Nación 26. Pongámonos en segunda vuelta electoral. Teníamos a un partido que cubría la totalidad versus un partido que cubría menos del 50, casi el 50%. Hago una aclaración. Cuando nosotros hicimos este estudio, nosotros señalamos que no significaba que la UNE tuviera el plan perfecto y que FCN Nación tuviera el peor plan, y que así sucesivamente. Porque nosotros identificábamos que no había una estrategia de acción financiera en esos planes. Dicho de otra manera, se decía qué hacer, pero no se decía con qué recursos. No había proyecciones para eso. Entonces, de una u otra manera, nos decían, como el compañero que lo expuso en un momento dijo, una lista de buenas intenciones. Pero eso es importante. Vuelvo a caer a lo mismo, como ciudadanos. ¿Estábamos informados de la totalidad de los planes de gobierno? Posiblemente ustedes sí, porque creo que la mayoría o son de partidos políticos o son de organizaciones, tanques de pensamiento, o están activamente dentro de la escena. Pero el reto es transmitir a la ciudadanía de a pie, si lo queremos llamar así, ¿qué contiene esto? Porque eso también representa un reto y una obligación para los candidatos, porque saben que hay una auditoría social, saben que hay un ciudadano detrás de ellos exigiéndoles. ¿Sí? Iba a hacer una pregunta, ya me la respondió aquí la compañera, y es que me había perdido en qué significaba ODM, ODS, pero ya y me ilustró. Perfecto, todos estamos en la misma sintonía. ¿Sí? Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se recuerda que en su momento los países del sistema de Naciones Unidas firman y se comprometen a cumplir una serie de acuerdos, entre ellos, por ejemplo, mayor participación a la mujer, mayor cuidado con el medio ambiente, superar índices de desnutrición, analfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas se da cuenta que no se logró cumplir la totalidad de los ODM. En Guatemala mejor ni hablar. Y entonces ahora propone ODS a cumplirse en 2032. Si antes se había dicho, por ejemplo, y me estoy inventando un número, intentando aproximarlo a la realidad, que se tenía que superar un 10% de nutrición, o un 50%, pongamos. Ahora se busca la totalidad. La mayoría de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, le apuestan a superar por completo los mayores flagelos: desnutrición, falta de servicios de salud, ambiente, tema de participación de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y Catún 2032. Catún 2032 es la agenda que construye ese plan, por la cual iba a transitar y que iba a ir de la mano con los ODS, con los ODM, y esperemos ahora ODS, en donde justamente es una estrategia gubernamental o estatal, dicho, por la cual se iban a proponer políticas, proyectos, etcétera, 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 y que debían de haber cumplido, por ejemplo, el gobierno anterior, y que esperemos que cumpla este gobierno. En fin, en términos generales, estas 3 acciones a lo que le apuestan es al desarrollo sostenible. Paso a la siguiente. Entonces perdemos, ¿verdad, licenciado? Porque en lugar de Guatemala ir para arriba, vamos para atrás. Somos el país que en lugar de combatir la nutrición ha aumentado el nivel de nutrición. Somos felices. O sea, solo una intervención y paso a la siguiente. Ok, solo una acotación, una sugerencia.
yo soy ingeniero y entonces los números me hablan mucho, pero como sugerencia habría que agregarle porcentajes, porque se visualiza más rápido. ¿Sí? Los cuadros todos están perfectos, solo que le agregaría yo una línea o una columna de porcentajes, porque visualiza uno mucho más rápido. Número 2, volviendo un poquito a lo que hemos estado discutiendo, decía un líder: yo no creo en instituciones sino en personas, y es lo que estamos hablando. Nosotros queremos que cambien las instituciones, pero no cambiamos a las personas, por así decirlo. Tenemos que buscar nuevos líderes. Y de esto, el Catún 32 a mí me impactó mucho cuando lo conocí, pero lo conocí cuando Jimmy Morales lo mencionó. Él no tenía plan de gobierno, sino que tenía el Catún 32. Me preocupé de ir a ver cómo se hizo el Catún 32 al CG Plan. Y también me impresioné, porque no fue producto del Partido Patriota, porque en ese momento salía el Partido Patriota, pero no fue del Partido Patriota, sino que fue hasta cierto punto independiente, desarrollado por CG Plan, y que lo hizo muy bien, tomando en cuenta la opinión a nivel nacional. Ese es otro punto del video que nos pasaste. Lo que yo creo que tenemos que ver todos es que ahí no había color ni tinte de nada, todos éramos guatemaltecos. Me imagino que ahí participaron muchos partidos, pero como guatemaltecos, y es la única forma que vamos a lograr sacar Guatemala. Cada quien defiende los partidos como que fuera lo último, y de Guatemala se olvida. Así es. Entonces ahí está el mal. Los partidos políticos tenemos que escoger a los mejores elementos que podamos a llegarle a nivel nacional, y eso va a empezar a cambiar. Pero si ponemos a cualquiera, entonces va a ser mismo. Locura es pensar, decía Einstein, que las cosas van a cambiar si siempre hacemos lo mismo. Entonces el cambio sí está. Yo sí creo en una nueva democracia que está iniciando. Ahorita estamos en el proceso del parto, con mucho dolor, pero que van a ser una nueva Guatemala, sí van a ser. Y la responsabilidad va a ser de los jóvenes. Así es. Porque estos son los que están marcando la pauta. Y ojalá que sigan luchando por ello. Nosotros ya vamos para afuera y solo vamos a dejar una ruta, pero ya estamos dejando la ruta, porque todo está cambiando. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por la intervención y sugerencias. Veamos esta gráfica. Gráfica número 2. Guatemala, 2 puntos. Intención del voto presidencial entre abril y agosto de 2015. Pensemos en el caso de la línea. Pensemos en todo lo que implicó. Pensemos en la crisis política en la que se estaba viviendo. En función de eso, veamos estas gráficas. Miren ustedes cómo comienza a disminuir la intención de voto de Manuel Balizón. Desde abril, y conforme iba tomando mayor forma, el no te toca comienza a disminuir. Vean ustedes que en el caso de Sandra Torres es relativamente curioso. Ahorita les explico por qué. Un estancamiento entre abril y julio más o menos, o junio, y en agosto un ascenso, aunque no suficiente, pero importante. Veamos en el caso de Jimmy Morales, y antes de pasar a ello les explico algo. En marketing político y en análisis de encuestas electorales, cuando uno se refiere al momentum político, se refiere a uno a que la intención de voto de un candidato va en un ascenso constante. Digámoslo de otra manera, Jimmy Morales estaba en su momentum político porque las encuestas iban en ascenso, la intención iba en ascenso, parecía ser que ya tenían manos y pies las mismas, y era un ascenso permanente. ¿Ven ustedes? Y corríjanme ustedes, pero eso respondió a la crisis política, ¿cierto? ¿Cuál era el eslogan de Jimmy Morales? Acorde a lo que estaba exigiendo la ciudadanía, ¿cierto? Licenciado, Sí. no sé si han profundizado en ese hecho, porque es un hecho bien importante
que una persona que en abril, por ejemplo, estaba en penúltimo lugar, después asciende hasta casi llegar al primer lugar antes de las elecciones, ¿verdad? Pero no podría ser también un fenómeno de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen mucho que ver en todos los procesos electorales, y por lo menos hasta la fecha así ha sido, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Definitivamente. ¿Se recuerdan ustedes que Jimmy Morales en diversos análisis se le consideró como el outsider? Una persona que surge de la nada aparentemente, que logra tener popularidad en función de una crisis que se vive en ese momento y otras características adicionales. En algún espacio yo escuché que decían dos personas, ¿saben qué fue lo que pasó? Que Jimmy Morales lo venían trabajando desde 2005, pongamos un tiempo. ¿Y cómo así trabajando? Le decía a la otra persona. ¿Sí? El ángel de la democracia lo venía trabajando a través de su programa Moralejas. ¿Quién de ustedes no ha visto Moraleja? Pues vaya que solo es una persona. Hubiera sido terrible si todos me levantaban la mano. ¿Quién no ha escuchado el programa Moralejas? Si bien no lo ha visto, seguramente sí lo ha escuchado. Y he escuchado muy buenos comentarios, seguramente. A mí me gustaba el programa de Moralejas. Porque es interesante. La verdad que llama la atención. Entonces la imagen de Jimmy Morales se venía trabajando a través de ese programa de Moralejas. De hecho decían que en algunos mitines Jimmy Morales se presentaba no como Jimmy, sino como Nito o Neto, no sé cuál de los dos es. E inmediatamente la ciudadanía, en ese momento la población, lo identificaba. Redes sociales. Redes sociales. Eso es importantísimo también. ¿Cuál fue la principal estrategia que utilizó Jimmy Morales en su campaña electoral? Las redes sociales. Y era lo que mencionaban por aquí algunos. Las redes sociales también fue un elemento característico del proceso electoral y que posiblemente también fue producto de la crisis política. El grupo Justicia Ya son unos genios para movilizar redes sociales. Y de esa cuenta fue que intentaron también los demás candidatos aplicarle a las redes sociales. En el caso de Sandra Torres, y con esto paso a la siguiente, sucede algo bien curioso. Marketing político hay dos términos. O lo comparan con dos estrategias. La primera, viene el candidato y tiene un rifle de precisión. Él decide si el rifle de precisión lo va a apuntar hacia un tema, hacia un grupo, hacia un sector en específico en su campaña política, o tiene una escopeta en donde va a disparar, donde va a lanzar sus propuestas y a ver si hace un hoyo grande o un hoyo pequeño. En el caso de Sandra Torres, si bien es cierto que tenía o se le asemejaba mucho con el tema de programas sociales, con el tema de las mujeres, en la parte de Alta Verapaz, Baja Verapaz y esos departamentos, aparentemente tenía una relativa popularidad, un voto duro, ahí vamos. Su mensaje fue a través, o inició con la estrategia de una escopeta. Fue hasta que se dio cuenta justamente que Manuel Valdizón venía en descenso, que Jimmy Morales venía en aumento, que intenta utilizar el rifle de precisión. Posiblemente, aunque habría que analizarlo más a profundidad, le sirvió, pero no fue suficiente, porque la coyuntura no le beneficiaba, porque era un político tradicional, y eso no era lo que exigía la coyuntura, no era lo que demandaba la crisis. Y de esa cuenta son estos resultados, vean ustedes, aquí sí está en porcentajes. Miren ustedes, esto es de primera vuelta. ¿Cómo ves que se dividía el voto entre estos tres candidatos? ¿Se recuerdan ustedes lo complicado que fue saber quién de los dos pasaba a segunda vuelta? Eso fue tremendo, ustedes. Fue momentos de incertidumbre, más o menos, porque ya se sabía que Jimmy Morales pasaba a segunda vuelta. Y aquí cada uno de los votos y de los porcentajes. Y ojo, mucho ojo. Veamos segunda vuelta, porcentajes. Jimmy Morales arrasa. ¿Ven? Más del 50%, con una diferencia de más del 50%. Entonces parecía ser que la crisis política que se vivió
sí incidió en el proceso electoral, ¿cierto? Veamos muy rápidamente esto, porque quiero que hagamos una actividad. Presencia efectiva de partidos políticos a nivel local y distrital. La continuidad de los actores tradicionales tuvo el mismo efecto a nivel nacional que a nivel local. En la primera, estas gráficas pueden ser con una relativa diferencia, porque se hizo antes de que el Tribunal Supremo Electoral publicara la memoria de 2015, que son los datos oficiales. De hecho, no hay ningún dato oficial de un proceso electoral hasta que el Tribunal Supremo Electoral publica su memoria. Veamos rápidamente. Cantidad de municipios en donde postuló candidatos a alcaldes para el periodo 2016-2020, y abajo se explica la cantidad de municipios en donde alcanzó. No es la única manera de medir la efectividad de un partido político, pero sí es una manera interesante. ¿Qué tan efectivo fue el partido líder? ¿Qué tan efectivo fue el partido PP? Y así sucesivamente. ¿Ven? Paso rápidamente. Alcaldes reelectos, 98 alcaldes. Vuelvo a insistir, un poco con alguna diferencia de la memoria electoral, pero son mínimas. Si mucho es uno más, uno menos. Paso rápidamente. Quiero hacer una breve reflexión sobre esto. Vean ustedes el mapa número 1. Alcaldes reelectos para el periodo 2016-2020. El de gris son en donde sí fue reelecto. Amarillo o café, el más oscuro. El amarillo, donde no fue reelecto. Pero no significaba que no buscó su reelección. Sí la buscó, pero no fue reelecto. Y en morado o lila, no buscó la reelección. Vean ustedes, el mapa casi no se pinta de morado, ¿cierto? En su totalidad se pinta de amarillo. Es decir, buscó la reelección, pero no la logró. Parecía ser entonces que también a nivel local había incidido, había una relativa incidencia. La ciudadanía ya no quería que el alcalde continuara, por diversas razones. La misma lógica, pero a nivel de diputaciones. Candidaturas, 150. Aquí no me detengo tanto, porque el transfugismo arrasó los primeros días del nuevo periodo, entonces estos datos ya son obsoletos ustedes. Pero aquí les voy a hacer una pequeña observación. Recientemente el Tribunal Supremo Electoral canceló al partido líder, y seguramente también, o por esa misma línea, creo que va a cancelar al partido todos, al partido PP, perdón. Perdón. Al partido PP. Ya iba para afuera. Perdón, sí. Es que no, los vi distraídos, pero sí están. Me agrada. A ver, luego de esa pequeña error intencional, aclaro, intencional. No me confundo nunca. Hay quienes dicen que es un triunfo para la ciudadanía que el partido líder se cancelara, que será un triunfo para la ciudadanía que el partido PP se cancele. Hay otros que dicen que al final de cuentas no altera tanto el sistema político como tal, porque quienes eran del partido líder migraron a FCN, quienes eran del partido PP migraron al movimiento reformador o al FCN, y quienes no migraron seguramente conformarán una bancada y posiblemente un partido político, ya no como líder, sino como líder 1, líder 2 o cualquier otro nombre que se les pueda poner. ¿A qué voy con esto? La normativa lo permite. La pregunta es, ¿los ciudadanos lo debemos permitir? No les estoy diciendo salgamos a manifestar y a quemar y etcétera, etcétera, pero defendemos con propuestas. Esta es la cantidad de diputados que buscaron y lograron su reelección. Veamos. Número de diputados que buscaron la reelección. Aquí está distribuido por distritos. La primera es la magnitud, es decir, el listado nacional puede postular a 31 diputados. De esos, 20 buscaron su reelección
de esos 14 lo lograron, y así sucesivamente. Antes de pasar a esta, en su momento me recuerdo que cuando estábamos elaborando este cuadro, a mí me llamó poderosamente la atención algo. Un diputado tiene 3 opciones para buscar la reelección o buscar una elección: por el listado nacional, por el distrito metropolitano, si es que vive en la capital, y por el distrito de donde es oriundo, donde nació. 3 opciones. 3 opciones que implican estrategias políticas, movilización política. Pensemos quizá de una manera un poco negativa, pero esperemos acertar, o espero no acertar, mejor dicho. Yo soy un candidato a diputado, veo en cuál de las 3 opciones tengo mayor viabilidad, y en función de esa me postulo. Insisto, no es que esté mal. Al final de cuentas, quien toma la decisión soy yo con mi voto. Y si yo quiero postularme, tengo mi derecho de hacerlo. La pregunta es cómo lograr que yo como ciudadano y usted como diputado podamos trabajar en conjunto. Ese es un reto. Participación ciudadana en las elecciones. Con esta termino y paso al ejercicio. Veamos desde 2003. El que está en azul es primera vuelta. Vean cómo va en un aumento más o menos constante, ¿cierto? Y segunda vuelta, aunque menos, también constante, al menos hasta acá. Pero ¿qué pasa acá? Ven ustedes que veníamos de segunda vuelta. Regularmente primera vuelta hay mayor participación política, ciudadana, perdón, porque se compite o se vota para elegir a las corporaciones municipales. Y las corporaciones municipales tienden a ser el corazón de la elección, lo que motiva verdaderamente a la ciudadanía a votar, no tanto la presidencial. Y de esa cuenta es que se explica que siempre tiende a una baja en segundas vueltas. Pero ¿qué pasa acá? Veníamos de mantener un ascenso más o menos constante, pero no a la baja. Pero acá sí se manifestó. ¿Ven ustedes? Yo les pregunto, ¿por qué creen que pasó eso? Desencanto. De que una de las personas, por ejemplo, que pasó a segunda vuelta no era lo que esperaba la población. Podría ser una de las razones. ¿Desencanto? ¿Sí? Yo digo que es el efecto rural, ¿verdad? Cuando fueron la primera vuelta van a votar por el representante local y hay cierta motivación para ello, y votan también por la presidencia. Pero ya en la segunda vuelta ya vieron que las cosas habían cambiado, y en el rural eso influyó bastante, que más o menos es un 50% adicional. Creo que eso podría ser. Aquí y terminamos ahí. Coincido con el compañero, sin embargo habría que agregarle algo. El candidato a alcalde y el candidato a diputado de alguna manera financian el transporte y algo de la logística durante el proceso electoral. El almuercito, el pick-up, el camión, el bus, lo que sea, y la gorra o la playera. Ya para la segunda vuelta, si su candidato no llegó a segunda vuelta, ya no hay quien financie esa logística. No, porque en las anteriores sí venía el ascenso, ¿verdad? Es el efecto de la última. Sí, pero se mantenía esa distancia siempre. Se mantenía la distancia. Lo que pasa es que en el último proceso sí se cayó la participación de la segunda. Solo Y eso ahí atrás, ¿sí? Gracias. Yo pensaría también que de repente denota de alguna manera la falta de compromiso del votante, digamos, para con sus responsabilidades políticas. Me animaría a pensar que la primera vuelta es un asunto mucho más emocional, es una cuestión de mucho más racionalidad, y de repente esa parte ya disminuye un poquito para esa segunda vuelta. Perfecto.
Yo les hago una pregunta. ¿Cuál era verdaderamente la intención del ciudadano en primera vuelta? Les doy un tip. Queríamos que el partido, que Manuel Valdizón y su candidato asumieran la presidencia. No. El no te toca lo desgastó bastante, ¿cierto? Y entonces yo los invito a pensar, ¿qué sucedería? Insisto, esto requiere de un estudio más a profundidad, son únicamente posibles sugerencias. Y si los resultados nos arrojan que como la ciudadanía quería que en primera vuelta no pasara el partido líder y lo logró, la segunda vuelta ya no representaba una mayor motivación, un mayor compromiso, como decía el compañero de atrás. Yo vengo con esa hipótesis, insisto, habría que comprobar, puede ser que sí, puede ser que no. Pero sí había una candidata muy parecida al que quedó fuera. ¿Sí? Y entonces, y con mayor voto en el interior, porque la baja en la votación se dio más aquí en el departamento de Guatemala, que es el más grande electoralmente hablando, ¿verdad? Y en las cabeceras importantes del país también, donde la población tiene una manera muy diferente de votar. Pero en el área rural siempre votó. Entonces por eso decía que ahí se dio otro fenómeno, ¿verdad? Muy diferente. Aunque fíjense ustedes que Sandra Torres, yo me recuerdo que me metí después a segunda vuelta, los resultados de segunda vuelta, un mapa fantástico que estaba en la página del TSE, las elecciones 2015 TSE creo que era. Y lo único que se miraba era un mapa pintado de azul. Solo Alta Verapaz, Quiché, creo, estaban pintados de verde. Y después yo me metí a ver el departamento y no significaba que Sandra Torres hubiera tenido una ventaja extraordinaria. Estaba casi empatado con FCN. Seguramente el software que utilizaron automáticamente lo pintaba de verde, porque había tenido de azul, perdón, porque había tenido Quiché y Alta Verapaz de verde, porque había tenido una mínima diferencia. ¿Sí? Yo le quería comentar, también considero que en la segunda vuelta las personas votan por la persona porque no quieren que la otra persona también ascienda al puesto, ¿verdad? Entonces, digamos, por esa apatía por el otro candidato, las personas también votan. Y en el caso de Jimmy Morales, yo le quería hacer la observación, tal vez en abril, cuando él empezó su campaña electoral, él se movía a través de las redes sociales, pero conforme el avance, ¿verdad?, de la campaña electoral, puede ser que él tuvo un mayor acercamiento a los diferentes municipios de Guatemala, y es ahí donde las personas lo empezaron a conocer. Y como usted dijo, puede ser que él no estaba a conocer como un Jimmy Morales, sino como, yo he escuchado, como Moraleja, ¿verdad? Entonces las personas decían, yo voto por Moraleja, no por Jimmy Morales. Y también su afluencia de las personas que votaron por él aquí en la capital o en ciudades urbanas fue más que todo por la apatía a los personajes políticos de la política tradicional, y como usted también lo mencionó, como un outsider, ¿verdad? Que las personas lo miraron como otra alternativa, pero a mi criterio lo que ganó el año pasado fue la apatía al sistema político, no Jimmy Morales, sino que él fue el resultado de esa apatía política. Perfecto. Yo quería terminar con una discusión, una lectura grupal, lectura eficiente. Me parece que a cada uno de ustedes les entregaron esta lectura, ¿cierto? De la Revolución Ciudadana a la Revolución Democrática. Nos vamos a saltar esa parte, pero por favor, sí los invito a leerla. Me parece que es importante hacerlo. Esa lectura y la otra que también se les entregó. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Una pequeña dinámica. Afortunadamente todos tienen una amplia experiencia en temas de administración pública, ejercen desde sus diversos espacios, ya sea en partidos políticos, ya sea en grupos de sociedad civil, ya sea en instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo quiero? Y por eso tengo la lana aquí, ahorita les explico, no es nada malo, no se preocupen. El color es el que está... El color, hasta ahorita que me da cuenta, perdón.
¿Qué es lo que yo busco ahorita? Te voy a dar a ti. Vas a dejar en tu mano una pequeña partecita, ahí vamos, y la siguiente la vas a tirar a donde tú querrás de esta. De preferencia a la compañera, a alguna de las dos compañeras. Usted va a agarrar, o también aquí. Pero lo que sí quiero es que sea de mesa en mesa. Y cada vez que la van tirando, van agarrando un pequeño hilo y la van soltando. De tal cuenta que ustedes pasan la lana, pero se quedan con una parte. Pero conforme la vayan pasando y aprovechando que ustedes, insisto, tienen una amplia experiencia, vamos a ir haciendo un pequeño diagnóstico de las debilidades del sistema, del Estado como tal. Ok, por ejemplo, vengo y la paso, yo puedo decir, unas debilidades es que hace falta un censo poblacional, ¡pum!, y se la tiro con cariño al siguiente. El otro compañero puede decir, yo pienso que hay que fortalecer o hay debilidad en los consejos de desarrollo, ¡pum!, y la paso al siguiente, y así. ¿Les parece? Esa va a ser la primera parte. Esperemos que la lana nos alcance para llegar al final. Yo me voy a ir colocando hasta la parte de atrás y después vamos a venir de regreso. La primera parte es identificar problemas. La segunda parte va a ser identificar soluciones, pero no me adelanto. ¿Les parece? Sí. Por favor, entonces. La tirás y decís un problema. Muy bien. A mí me preocupa el poco acceso que tenemos las mujeres al país, a los puestos de toma de decisión del país. Hay que dejar un pedacito. Es decir, hay que dejarlo. La compañera no lo suelta, no lo soltó y lo tiró. Usted se hace un pequeño nudo si quiere y lo tira, procurando siempre que caiga en la otra mesa. Me quedo con... Y se queda, ahí vamos, Se queda amarrada la compañera. Y cuando voy, porque no soy zurda. Cuidado, te van a pegar ahí. ahora usted dice qué le preocupa o qué ve como principal problema en Guatemala. El principal problema que yo veo en los procesos electorales y en lo que queremos del fortalecimiento de la democracia es la gran falta de valores que tenemos los guatemaltecos, los valores que se han perdido. Yo pienso que aquí la solución es una ética cívica. Esperémonos con la solución. Esperémonos con la solución. Ahora usted hace lo mismo, la tira con cariño y dice un problema. Con mucho cariño. Para mí es la falta de cuadros innovadores en la población de nuevos líderes, siempre los mismos. Ahora sí, sucesivamente. Ahí está el ingeniero. Que no me gusta hablar. Al mudo de la pantalla. Bueno, que hace falta más participación política voluntaria. Ese es Telegrama. Ese es Telegrama. A mí lo que me preocupa es la democracia de los partidos políticos en toda su extensión. La preocupación es la capacidad de los medios de influir en el voto. Para mí sí que es la falta de recursos que tiene todo lo que es la educación y salud, que es lo que más le urge a Guatemala para el desarrollo, más que todo en la educación. Hasta allá.
Cuidado, estaba haciendo las fiestas. La gran crisis, es preocupante, la gran crisis por la cual atraviesan los gobiernos o este gobierno en todos los temas relacionados con educación, salud y seguridad. Bueno, a mí me preocupa la falta de transparencia. Falta de conciencia política. Se hace la duda, para acá. Lo que sí me fastidiaría sería que hubiese mayor participación de la mujer en los procesos electorales. ¿Algún problema que identifique? Poca participación. Yo creo que uno de los problemas principales que puedo identificar es que hay un desconocimiento de la ciudadanía, del ciudadano, de su verdadero rol que debe jugar dentro de un proceso democrático, dentro del sistema de partidos políticos, un sistema de gobierno republicano. Bueno, pues yo creería que no hay una cultura política, segundo, una formación política dentro de los partidos, que eso nos permitiría nuevos cuadros generacionales, y también la participación de pueblos indígenas. De verdad que no se ve una verdadera participación y representatividad en la mayoría de los partidos de derecha. Presidente, muchas gracias. No vayan a dejar todavía el nudo. ¿Qué es la intención con este primer ejercicio? Ven ustedes que de una u otra manera se nos resulta bien fácil identificar problemas, ¿cierto? Primer elemento a considerar. El segundo, ven ustedes que cada uno de los problemas que ustedes identificaron están conectados con otros. Ven que se forma una suerte de telaraña, una suerte de tejido, en donde necesariamente un problema viene siendo relacionado con otro, este otro viene relacionado con otro, y así sucesivamente. Y un tercer comentario de mi parte. Ven ustedes que no solo son las instituciones políticas o las instituciones del gobierno las del problema, no solo son los partidos políticos los del problema, también es la ciudadanía. Algunos de ustedes mencionaban la poca participación ciudadana. ¿A qué quiero llegar con esta última aclaración? Que el problema no lo debemos de focalizar solo en una organización. Que el problema no lo debemos focalizar solo en una instancia. El problema nos afecta a todos, nosotros todos somos parte del problema. ¿Algún otro comentario que les haya llamado, que hayan identificado de este primer ejercicio, que quieran comentar? ¿Sí? A mí una cosa que me preocupa mucho es, que es constante, digamos, en nuestro acontecer político, es la falta de experiencia de administración pública de nuestros líderes políticos. Muchos nos gusta la política, pero no tenemos, en algunos casos no tenemos ninguna experiencia, nunca nos hemos sentado detrás de un escritorio de entidades del Estado, y eso es importantísimo. Si no, miremos ahora. Entonces, generalmente ese matrimonio entre liderazgo político y administración pública nos lleva a muy malos resultados, generalmente un divorcio. Yo quisiera también agregar como otro problema que hay una pobre vinculación entre los partidos políticos con la población, de donde que hay un problema de legitimidad
legitimidad en las autoridades que se eligen, porque no hay una identificación entre quien elige y los partidos políticos que debieran ser o somos el vehículo para hacer esa elección de autoridades. Solo terminamos allá con la compañera y después vamos a la segunda parte del ejercicio. ¿Sí? La corrupción y abuso de poder. Excelente. En esta primera parte entonces identificamos problemas. Identificamos de una u otra manera actores también. Es decir, quienes están involucrados o quienes abonan en ese problema. La segunda parte son las soluciones. Ven que tengo la tijera acá y vamos a hacer el mismo ejercicio. A quienes se les amarró el dedo, la mano, el pie o lo que haya sido, ahora les toca, ¿identificaron el problema? Ahora les toca proponer soluciones. Y conforme vayan proponiendo una solución, yo voy a ir cortando la lana. Cuando lleguemos allá, yo hago la reflexión final. ¿Les parece? De acuerdo. Bueno, yo sería la formación política, ¿verdad? Que es que al final va retroalimentando conocimientos y fortaleciéndonos para poder ejercer cargos públicos y otros. La readecuación normativa de los procesos políticos de Guatemala. ¿Que me recorte? Estoy inaugurando. ¿A quién le tocaba acá? ¿Quién tiene el... Bueno, para contribuir en el proceso de participación de la mujer, pues que sean las autoridades de gobierno, también el Tribunal Supremo Electoral, para poder darle mayor participación a la mujer. Y así pues lograr esa meta que deseamos que se dé, se podría dar también en la ley electoral y de partidos políticos. Pues, digamos, para solventar empezar a trabajar el tema de la falta de conciencia social y conciencia política, es necesario los procesos de formación política sostenidos, pero eso tiene que ver también con educación en términos generales y un involucramiento de instancias como universidades, el propio gobierno, tanques de pensamiento, ONGs, medios de comunicación social, para plantear enfoques nuevos, epistemología nueva, una serie de situaciones para aprender y enseñar lo que es el debate político y finalmente que ganemos en esa dirección, entrándole también al debate político consciente. Bueno, en relación a la transparencia, considero conveniente que debemos de tener más acceso a la información. Solo, ya me están cortando con el tiempo, entonces si fueran más breves, aún más breves en sus discusiones. Yo hablé de la educación, salud y seguridad como base, entonces yo pienso que la solución, o parte de la solución, es trabajar fuertemente en recursos, la reforma fiscal, pero poniendo el gobierno como ejemplo, una severa reducción en esos gastos. Yo no sé cuál sería la solución para mejorar la educación, pero usted definitivamente tiene que asignar más recursos a la educación que a otros ministerios, Yo creo que sin duda siempre apostar a la educación. El Tribunal Supremo Electoral tiene muy buenos recursos con el tema de poder crear buenos ciudadanos a partir de las edades tempranas. Con el Ministerio de Educación crear programas para llegar a los niños y empezar a formar nuevos ciudadanos. Así como el tema de universidad y el tema de llevar el proceso electoral a las universidades del país. Básicamente para
mi recomendación para la democratización de los partidos políticos es que seleccionen bien a los candidatos que escogen, y no por compromisos, que seleccionen a los mejores en cada lugar. Eso automáticamente mejora mucho los temas que mencionan. Gracias. Sí, yo el problema que señalé fue la participación o la poca participación política voluntaria de nuevos liderazgos. Una de las soluciones que propongo es precisamente fortalecer los partidos políticos para recobrar esa credibilidad y así poder incentivar la participación de nuevos liderazgos. La formación de nuevos cuadros a través de nuevas generaciones, y esto se inicia obviamente desde la edad escolar. Yo considero que es un punto muy medular. Mi propuesta es la recuperación de valores a través de una formación a aquellos que aspiran a algún cargo público, ¿verdad? O cualquiera de las candidaturas que busquen, pero que tengan una formación de 6 meses a 1 año por lo menos sobre los valores, las necesidades del país, la demanda de la ciudadanía, principalmente sobre ética, ¿verdad? Y por cierto, las escuelas que se fortalezcan. Y terminamos. Yo mencionaba sobre la poca participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. No puede ser que, siendo la mitad de la población, nuestro acceso al poder sea el menor, el menos del 14%, entonces necesitamos acciones afirmativas que nos permitan a las mujeres el poder ir dejando atrás esa brecha de desigualdad. Mi propuesta sería que si es importante, sin mujeres no va a haber democracia, entonces sí necesitamos un Estado legítimo y representativo. Y puntualmente, en lo que se puede hacer en el corto plazo sería una reforma a la ley electoral y de partidos políticos en el tema de democratización interna de los partidos, específicamente en lo que es la postulación en inscripción de candidaturas, donde a los partidos se les obligue a que exista la paridad, la alternabilidad y la inclusión de los pueblos políticos. Gracias. Excelente. Cierro esta actividad con un pequeño comentario. Ven ustedes que iniciamos identificando problemas que estaban conectados unos con otros, identificamos soluciones y conforme íbamos identificando soluciones, los problemas iban teniendo una relativa o se iba abonando para su solución, ¿cierto? Esa cuenta fue que simbólicamente yo iba cortando la lana. ¿Qué quiero con esto? Los problemas son sistemáticos, ¿se dieron cuenta ustedes? Están relacionados. Las soluciones también. Y las soluciones que cada uno de ustedes propuso, abonó, contribuyó a ir cortando esos problemas. Irlos cortando, si quieren, de raíz. Y vuelvo con lo que yo inicié. Participación ciudadana. Una participación propositiva, una participación permanente y una participación activa. No únicamente en las elecciones. El gobierno necesita ser auditado. Las instancias necesitan ser auditadas. La democracia lo que está demandando ahora es que el ciudadano exija y exija. Muchísimas gracias. Les dejé...